Hola y bienvenidos. A ver, da igual que la idea sea diseñar el interior de un restaurante de moda, lanzar una nueva línea de mobiliario o crear la identidad visual para una marca que lo va a petar. Toda gran idea, para despegar, necesita un plan financiero sólido. Hoy vamos a construir ese plan, juntos, paso a paso, para que toda esa creatividad se transforme en un negocio que sea real y, sobre todo, rentable. Pues es que es exactamente eso. Tengo la cabeza que me va a mil. Pienso en un concepto de packaging sostenible, en el prototipo de una silla ergonómica, en una identidad visual completa para una startup. Pero claro, en cuanto pienso en presupuestos, en costes, en beneficios, es que me bloqueo. Totalmente. Siento que es como si me hablaran en otro idioma. Tranquilidad, que no cunda el pánico. Hay que verlo como si fuera uno de tus proyectos de diseño. Antes de construir un espacio o fabricar un producto, se necesitan los planos, ¿a que sí? Pues para construir un negocio es exactamente igual, y la base financiera se apoya en tres pilares fundamentales. Hoy lo que vamos a hacer es daros esos planos para que podáis empezar a construir con confianza. Perfecto. Pues empecemos por el principio, con el primer pilar, la inversión. Es que antes de salir a buscar dinero es de cajón. Primero tenemos que saber para qué lo necesitamos, con punto y coma. Se trata de hacer una lista súper detallada de todos y cada uno de los recursos que un proyecto de diseño va a necesitar para arrancar. La definición del libro es esa: comprometer o inmovilizar unos recursos ahora para poder obtener beneficios en el futuro. Dicho de una forma mucho más simple, es la gasolina que se le echa al coche antes de empezar el viaje. Es esa pasta que hay que poner en herramientas, en materiales, en tiempo, para que el proyecto despegue y con el tiempo empiece a dar beneficios. Así de fácil. Vale, los conceptos generales los pillo, pero ¿esto en mi día a día qué significa? Si quiero montar mi propio estudio, ya sea de diseño gráfico o de interiores, ¿qué es eso de los activos fijos? Muy buena pregunta. A ver, para un diseñador gráfico, un activo fijo es un ordenador que sea una bestia. Y, por supuesto, las licencias del software. Para alguien de interiores, pues un plotter para imprimir planos o un medidor láser. Si lo tuyo es el diseño de producto, podría ser una impresora 3D para hacer prototipos. Y para un fotógrafo, pues está claro, una buena cámara y un equipo de iluminación en condiciones. Son las herramientas clave de cada oficio. Venga, vamos a ponerle números reales a esto. Fijaos en este ejemplo de una inversión inicial. Vemos costes que van desde maquinaria, que son 3.000 euros, hasta, ojo, la tesorería inicial para cubrir los primeros gastos, que son otros 5.000. ¡Ostras! 27.800 euros en total. Es que, viéndolo así todo desglosado, impresiona. Se va sumando todo rapidísimo. Y claro, esto me lleva a la pregunta del millón. ¿De dónde saco yo todo ese dinero? Y esa pregunta nos lleva de cabeza al segundo pilar, la financiación. Una vez que ya sabemos cuánto necesitamos, el siguiente paso es, lógicamente, encontrarlo. Vamos a ver de qué fuentes se puede beber. A ver, para simplificar, hay dos caminos principales. O se tira de ahorros, que son los recursos propios, o se pide prestado, que son los recursos ajenos. Con los recursos propios se tiene el control total, el 100%, pero te la juegas con tu patrimonio. Con los ajenos el riesgo se reparte, pero claro, se adquiere una deuda y a veces toca ceder una parte del control. Ah, el crowdfunding. He visto proyectos de diseño de producto que son una pasada y que se han financiado así. Imagínate, lanzar una campaña para producir en serie una silla de diseño o una lámpara súper innovadora. Suena genial, la verdad. Suena genial, y lo es, pero seamos realistas. Para la mayoría de proyectos que están empezando, la primera fuente de financiación, y casi siempre la más importante, son las famosas 3 Fs. Exacto. Vamos a desglosarlas un poco. Las 3 Fs son, básicamente, tu círculo de confianza. El crowdfunding es ideal para ver si una idea realmente le interesa al público. Los microcréditos suelen ser bastante accesibles para autónomos. Los business angels buscan proyectos con un potencial de crecimiento muy alto. Y las subvenciones son ayudas que a veces ni siquiera hay que devolver. Un consejo práctico: si alguien se dedica a la fotografía y necesita comprarse equipo nuevo, un microcrédito puede ser una vía rápida y bastante directa. Ahora, si se está diseñando un producto físico como mobiliario o un objeto de decoración, el crowdfunding es una pasada porque no solo financia, sino que funciona como un test de mercado antes de liarse a producir en masa. Muy bien, ya sabemos qué necesitamos y de dónde podemos sacarlo. Pero, ¿cómo sabemos si el negocio va bien o va mal? Pues aquí es donde entra el tercer y último pilar, la contabilidad. Este es nuestro panel de control, el que nos va chivando si vamos en la dirección correcta. Antes de que alguien se asuste con la palabra contabilidad, vamos a pensar en algo más sencillo. ¿Cómo se gestionan las cuentas personales? ¿Se usa una app, una hoja de cálculo o simplemente se va mirando el saldo del banco a ver qué pasa? Bueno, pues la contabilidad de una empresa, en el fondo, no es más que eso, pero de una forma un poquito más estructurada. Y una de las herramientas clave aquí es el balance de situación. Esa analogía me encanta. Es que es perfecta.
El carnet de identidad te dice quién eres, dónde vives, tu fecha de nacimiento. Pues el balance hace lo mismo con una empresa. Te dice qué tiene, qué debe y qué es realmente suyo en una fecha concreta. Es una foto fija, un momento exacto. El activo es, básicamente, todo lo que la empresa posee y que tiene un valor, y se suele dividir en dos grandes grupos. Exacto. El activo no corriente son los bienes que están para quedarse un tiempo. El ordenador, la impresora 3D, el mobiliario del estudio. Son cosas que no se compran pensando en venderlas mañana. Y luego está el activo corriente, que es lo que se mueve más rápido. El dinero que hay en el banco, las facturas que están pendientes de cobro o el stock de materiales para un proyecto que empieza ya. La otra cara de la moneda es el pasivo y el patrimonio neto. Esta parte nos explica de dónde ha salido el dinero para poder comprar todos esos activos que acabamos de ver. Así es. El pasivo es, para que nos entendamos, lo que se debe a otros, préstamos del banco, facturas de proveedores, y el patrimonio neto es lo que es verdaderamente de la empresa, el capital que han puesto los socios. Lo importante es que la suma de estos dos siempre tiene que ser igual al total de activos. Si hemos dicho que el balance es una foto, la cuenta de pérdidas y ganancias, o P&F, es como una película. Nos muestra lo que ha pasado a lo largo de un periodo de tiempo, que normalmente es un año. O sea que esto es básicamente para ver si al final del año he ganado dinero de verdad con mis proyectos de ilustración o si por el contrario he perdido pasta, ¿no? Exactamente eso. Fijaos en este ejemplo de un estudio de arte. Se suma todo lo que se ha facturado por los diseños, por los servicios, por lo que sea. Y a eso se le resta todo lo que ha costado poder hacerlo. El alquiler del estudio, los materiales, la factura de la luz, el software, todo. Y lo que queda, el beneficio neto, es el resultado real del año. Vale, ahora lo veo clarísimo. Y con toda esta información encima de la mesa, llegamos al momento de la verdad. Ahora usamos todos estos datos para tomar la decisión más importante de todas. ¿Merece la pena seguir adelante con este proyecto? ¿Es viable desde un punto de vista financiero? Para responder esa pregunta se usan herramientas como el BAN. Suena un poco técnico, pero el concepto que hay detrás es clave. Mirad, mejor olvidarse de la fórmula. El BAN responde a una pregunta muy simple. Si invierto 10.000 euros hoy en mi estudio, después de sumar todos los futuros ingresos y restar todos los futuros gastos, el valor de ese proyecto a día de hoy es más o es menos de 10.000 euros. Si el BAN es positivo, significa que el proyecto genera valor. Es luz verde. Y la otra gran herramienta es la TIR, que se expresa como un porcentaje. La TIR es como el salario anual del proyecto. Nos dice qué porcentaje de rentabilidad nos da cada año. Y lo más importante es comparar esa TIR con lo que podríamos ganar con una inversión muy segura, como un depósito en el banco. Si la TIR de un proyecto de diseño es mucho más alta, es que se va por muy buen camino. Y un apunte fundamental, que nadie se asuste con esto. No hay que hacer estos cálculos a mano con una calculadora. Programas como Excel tienen funciones específicas que se llaman BAN y TIR y lo hacen automáticamente. El trabajo no es ser un experto en matemáticas, sino saber interpretar el resultado para decidir si un proyecto tiene futuro o no. Y con esto cerramos el círculo. Hemos visto los 3 pilares. Inversión, para saber qué se necesita, financiación, para saber cómo conseguirlo, y contabilidad, para medir si la cosa funciona. Ya están los planos sobre la mesa, así que la pregunta final no es si se puede hacer, sino por dónde se va a empezar. ¿Cuál de estos 3 pilares es el primer paso para que ese increíble proyecto de diseño deje de ser solo una idea y se convierta por fin en un futuro?